Un estudio realizado por el matemático y teórico de la computación Eliyahu Rives, quien aplicó técnicas de análisis computacional al texto bíblico, revela patrones que sugieren que la Biblia fue escrita bajo una guía o inspiración divina única. El código bíblico concluye que la Biblia es un texto sagrado con un origen divino y autor único, con escribientes varios. Hallazgos arqueológicos han proporcionado evidencia que respalda la existencia de manuscritos, lugares y personajes apoyando el concepto que dice que la Biblia es palabra de Dios. La arqueología bíblica tiene que ver con el descubrimiento de elementos antiguos de primera importancia. Los siguientes son algunos de sitios y hallazgos arqueológicos bíblicos desentrañados en las últimas décadas según la recopilación del Centro de Estudios Ratisbona de Jerusalén. Por ejemplo, ha sido posible una reconstrucción de la Jerusalén del siglo I en maquetas, gracias a los aportes de la arqueología bíblica. El papiro P52, el texto más antiguo del Nuevo Testamento conocido, fue descubierto en 1920 en el desierto de Egipto Medio y sacado a la luz pública en 1935. Los manuscritos del Mar Muerto, descubiertos en las cavernas de Qumran en 1947 por beduinos y cuyas excavaciones se iniciaron en 1950, contienen todos los libros de la Biblia antiquísimos. Entre 1962 y 1963 se descubrió el papiro de Wadi Daliyat o papiro de Samaria de época persa. En 1964 se descubrió el papiro de Ketej Jericó de la época persa helenística. En 1993 se descubrió la estela de Tel Dan. En 1996 se descubrió la inscripción del Tel Mikne con el nombre de la ciudad filistea de Ecrón y una lista de sus reyes. En 1997 se descubrió el antiguo monasterio de Catisma. En 1998 se descubrió la sinagoga de Jericó, datada del año 75 antes de Cristo. En 1889, la custodia franciscana compró una propiedad al norte de la tumba de Mohamed el Ajami. El padre Belarmino Bagatti hizo algunas visitas de reconocimiento. Las excavaciones comenzaron en los años 70 del siglo pasado y han sido realizadas en varias campañas por el Estudio Bíblico Franciscano de Jerusalén, desentrañando la ciudad de Magdala. En 1838, el explorador estadounidense Edward Robinson descubrió ruinas que identificó como las de una sinagoga. En 1866, Charles William Wilson identificó el lugar como Cafarnaún, una ciudad perdida. En 1894, el fraile franciscano Giuseppe Baldi de Nápoles, custodio de Tierra Santa, pudo comprar una buena parte del terreno alrededor de las ruinas. Allí se encontró la casa del apóstol Pedro, la primera iglesia de la cristiandad. En 2023, arqueólogos encontraron restos de la casa de los apóstoles Pedro y Andrés junto al mar de Galilea, justo debajo del ábside de una basílica de la época bizantina en el pueblo perdido de Betsaida. En el segundo libro de Samuel, segunda de Samuel 5 del 6 a 9, se narra cómo David conquistó Jerusalén, que en ese momento estaba bajo el control de los jebuseos. David entró a Jerusalén a través de los canales o túneles de agua, el túnel de Ezequías y la piedra de Siloé descubierta en el túnel de Ezequías proporcionan evidencia de la verdad del relato. En Hebrón se han encontrado evidencias arqueológicas que respaldan la Biblia como la ciudad donde Abraham compró la cueva de Macpela.
Gracias a las descripciones bíblicas se logró el descubrimiento de ciudades como Jericó, en la actual Cisjordania. Las excavaciones en Jericó, que fue conquistada por los israelíes bajo el liderazgo de Josué, revelan capas de destrucción en el sitio, confirmación del relato bíblico. La antigua ciudad de Hazor, mencionada en la Biblia como uno de los sitios conquistados por Josué, ha sido descubierta en el norte de Israel. Las excavaciones han revelado una ciudad de gran importancia y destrucción en el período correspondiente. La estela de Tel Dan, descubierta en el norte de Israel en 1993, menciona la casa de David y ha sido interpretada como evidencia de la existencia histórica del rey David. Se han encontrado un sello de arcilla conocido como el sello de Ezequías, que lleva el nombre del rey Ezequías y su título, confirmando su existencia y su papel como rey de Judá. Un equipo de arqueólogos liderado por Stephen Compton ha descubierto los restos de un campamento militar asirio que data de aproximadamente el año 700 antes de Cristo, durante el reinado de Senequerib, el campo militar en el que ocurrió la batalla de los ángeles de Dios, que las escrituras mencionan hace 2700 años. Allí tuvo lugar la exterminación del ejército asirio. El rey Senaquerib deseaba expandir los horizontes hacia Israel. Avanzó contra Jerusalén con 185,000 soldados. Plasmó sus planes en una placa de arcilla en los muros del palacio, que los arqueólogos modernos encontraron en este siglo y en la cual se talló con detalle esa batalla y el lugar arqueológico apareció. El cilindro de Ciro, un documento persa que data del 539 antes de Cristo, menciona al rey Ciro el Grande, quien es conocido en la Biblia por su decreto que permitió a los israelíes regresar a Jerusalén y reconstruir el templo. La piedra de Pilato, descubierta en Cesarea Marítima en 1961, lleva una inscripción que menciona a Poncio Pilato, el gobernador romano que, según los evangelios, jugó un papel en el juicio de Jesús. La estela de Mernepat, egipcia, que data del siglo XIII antes de Cristo, menciona a Israel como un grupo o pueblo en la tierra de Canaán, lo que es interpretado como una referencia temprana de los israelíes. El papiro de Upower, un documento egipcio, describe una serie de desastres naturales y caos en Egipto que podría correlacionarse con las plagas y hambrunas descritas en la historia de José o con las 7 plagas de Moisés en Egipto. Inscripciones y textos antiguos de Babilonia mencionan la construcción de grandes torres y templos que podrían haberse relacionado con la historia de la Torre de Babel. Una tablilla babilónica describe la reconstrucción del Sigurat de Etemenanquí por Nabucodonosor II. Menciona la aspiración de construir una torre, abro comillas, cuyo tope alcanzará los cielos. Estos son elementos arqueológicos recientemente desenterrados o descubiertos que confirman cada una de las palabras que dice la Biblia, pero no son los únicos. Se han encontrado restos de carros de guerra, ruedas y otros artefactos en el fondo del Mar Rojo, especialmente en el Golfo de Aqaba. El documentalista Ron Wyatt, en la década de los 70 del siglo pasado, registró y documentó el descubrimiento de estos artefactos. Algunos de los objetos encontrados en el Mar Rojo se asemejan a ruedas cubiertas por formaciones de coral que han crecido sobre objetos con formas circulares o rectas, rectangulares o triangulares, hechas por el hombre, que no
presentan formas orgánicas naturales. En 1990 se descubrió una cueva funeraria en Jerusalén que contenía un osario con la inscripción Yehosef Bar Cayafa, que se traduce como José, hijo de Caifás. Caifás fue el sumo sacerdote que, según el Nuevo Testamento, presidió el juicio de Jesús antes de su crucifixión. En el año 2007, el arqueólogo Ehud Netzer anunció el descubrimiento de lo que se cree es la tumba de Herodes en Herodium, una fortaleza al sureste de Belén. En el Monte de los Olivos, en Jerusalén, existe una cueva funeraria conocida como la tumba de los profetas, que contiene los restos de los profetas Ageo, Zacarías y Malaquías. Una tumba monumental en el Valle de Cedrón, en Jerusalén, ha sido tradicionalmente identificada como la tumba de Zacarías. La ubicación de Sodoma en el sitio arqueológico Tel el Hammam, en Jordania, situado en la región del Valle del Jordán, al noroeste del Mar Muerto, desde mediados de la década de 2000, un equipo dirigido por el doctor Stephen Collins ha estado excavando Tal el Hammam y el equipo ha descubierto una gran ciudad que parece haber sido destruida de manera catastrófica, lo que explicaría el por qué un lugar que se describió por Josué como el valle que producía vides que se necesitaban 2 hombres para transportarlas, hoy sea el lugar más árido del planeta. El descubrimiento de lo que describen como bolas de sulfuro de azufre, inusualmente puras, con una alta concentración de azufre, están incrustadas en capas de ceniza y sedimentos que indican una intensa combustión. Los análisis químicos de estas bolas muestran que contienen sulfuro con impurezas mínimas, lo que las hace excepcionalmente inflamables. Al encenderlas, producen una llama intensa y caliente que coincide con la descripción bíblica de fuego y azufre que llovió del cielo sobre las ciudades del pecado. Este tipo de combustión genera una temperatura extremadamente alta, capaz de derretir el metal, lo cual es consistente con la devastación descrita en los textos bíblicos. La intensa destrucción registrada, incluyendo una capa de ceniza, restos de materiales derretidos y cerámica vitrificada, sugiere una extremadamente alta temperatura. Se han encontrado restos de estructuras que parecen edificios, incluyendo muros, puertas y otros elementos arquitectónicos que indican una ciudad grande y fortificada. Estos hallazgos son consistentes con la descripción bíblica de Sodoma como una ciudad próspera antes de su destrucción. Incluso el trono de Satanás, del que habla el Apocalipsis, yo sé dónde moras, donde está el trono de Satanás, Apocalipsis 2:13, fue desenterrado y está en el Museo de Pérgamo, en Berlín, descubierto en 1871 por el arquitecto alemán Karl Humann. Los rusos construyeron una réplica que está en la Plaza Roja y es la tumba de Lenin, copiada por Yushev. Muchas veces y en muchas maneras habló Dios en otro tiempo a nuestros padres por ministerio de los profetas. Últimamente nos habló por su Hijo, a quien constituyó heredero de todo, por quien también hizo el mundo y nos dio la Biblia, que es la palabra viva de Dios. Yo soy el camino, la verdad y la vida, aquel cuya sola palabra creó todo cuanto existe, aquel que con una sola orden calmó la tempestad, devolvió la salud a los enfermos y dio vida a los difuntos. Y así está escrito. En el rollo del libro está escrito. La Biblia es palabra de Dios. Él la dictó. La Biblia fue escrita en un periodo de 1600 años por más de 40 autores. Fue escrita en los continentes asiático, europeo y africano, en 3 idiomas diferentes: arameo,
hebreo y griego, sobre largas tiras de papiro y pergamino, palabra tomada de la ciudad de Pérgamo, donde se inventó el pergamino por reyes, pastores, soldados, legisladores, pescadores, estadistas, cortesanos, sacerdotes y profetas, un rabino que fabricaba tiendas y un médico que era además pintor. Hay cosas que estaban en la Biblia antes de ser descubiertas, como las corrientes de viento que están en Eclesiastés 1.6, las corrientes de agua que están en Eclesiastés 1.7. La luna no tiene luz propia, nos dice Job 25. El ciclo del agua está en Job 36 y el ciclo lunar en los Salmos 104. Mareas en Jeremías 31, las constelaciones en Job 9.9, la gravedad. Él suspende la tierra sobre la nada, nos dice Job 26. Estaba profetizada la bomba atómica en Zacarías 14, los aviones en Jeremías 4, las normas higiénicas, la ley obligaba a los israelitas a lavarse después de tocar un cadáver, poner en cuarentena a los que contraían una enfermedad contagiosa y deshacerse de forma adecuada de los excrementos humanos, en Levítico 11, Deuteronomio 23. En Eclesiastés 1 declara: el sol ha salido fulguroso y el sol se ha puesto y viene jadeante a su lugar de donde va a salir. La Biblia describe lo que vemos en la tierra, desde donde parece que el sol se mueve. De hecho, todo el mundo dice que el sol sale o habla de la puesta del sol, aunque se sabe que es la tierra la que gira alrededor del sol. Son formas de escribir y de hablar. El libro de Isaías 40 menciona que Dios se sienta sobre el círculo de la tierra, una forma de decir que la forma de la tierra es una esfera. Al ser precisa en las áreas en las que podemos probar, como la ciencia y la historia, la hace confiable en las áreas donde no se puede palpar. La suma de tu palabra es la verdad y eternos son todos tus equitativos juicios, nos dice el Salmo 119. La Biblia no intenta darnos enseñanza sobre materia científica, a pesar de ello contiene información exacta desde el punto de vista científico, aunque no es un libro de ciencia. El universo se rige por un conjunto de leyes lógicas y precisas. El universo tuvo un principio, nos dice el Génesis. En contraste, los mitos paganos dan a entender que el universo es algo que fue organizado a partir de un caos, un Big Bang, y no algo que fue creado de la nada. Pero, como ha demostrado la ciencia, existen leyes físicas que rigen cada uno de los elementos de la naturaleza.